buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Pepperstein 77. Algunos eruditos en estudios de historia musical afirman que el blues tiene su origen en África, en un periodo indeterminado de tiempo. Diversos investigadores han seguido los pasos de este estilo musical de 12 compases que algunos dicen se inició con la llegada de los primeros esclavos a Estados Unidos en 1650. Aunque algunos folcloristas e historiadores de la música se han encontrado con la imposibilidad de identificar el lugar exacto, afirmando que fue en el vasto sureste de Estados Unidos, en donde se interpretó la primera melodía de lo que hoy en día consideramos como blues. Lo que sí está claro es que la cuna de esta música se encuentra en algún lugar, o quizá en toda la región que comprende lo que se conoce como el sureste y parte del suroeste de Estados Unidos, y que va desde el estado de Texas hasta el norte de Florida, proviniendo originalmente de África, como lo mencioné hace unos instantes. Lo más parecido a lo que hoy conocemos como blues se escuchaba hace muchísimos años en África, a lo largo de la cuenca del río Níger. En el Sahel y al otro lado del desierto, en Libia, se tocaba el kora, un instrumento parecido al laúd y claro predecesor del banjo. Se escuchaba mucho en los patios de las casas, en el nicho de África, por decirlo así. Cada año se celebra un festival en Asakane, cerca de Tombuctú, en Mali, África, donde cualquiera puede reencontrarse con los orígenes del blues. Quienes tocan el kora se le considera de una casta especial, y su procedencia es anterior a la llegada del Islam a esas regiones. Cuando llegan a Estados Unidos, aquellos nuevos americanos mezclan sus raíces africanas con las canciones de los recolectores y los espirituales religiosos, conocido también como gospel. Surge así una nueva clase de cantantes que expresan su condición mientras hablan con su guitarra. La adición de diversos instrumentos musicales, tambores, como el djembe de África Central, el piano y la armónica, el blues, se producen a partir de 1910, y su forma definitiva se puede identificar claramente con la canción de W.C. Handy, Memphis Blues, en 1912. En esa época se popularizó un género llamado ragtime, también procedente de los esclavos de los campos de algodón, que es ligeramente anterior al blues, y que es más alegre y sincopado, y se apoya con más fuerza en el piano. El ragtime, que dio nacimiento a numerosas bandas, también provocó el crecimiento de la industria de las partituras, que vino muy bien cuando se empezó a desarrollar el blues, especialmente con Baby Shield Blues, Dallas Blues, y sobre todo con la canción pionera del blues, Memphis Blues, mencionada hace unos instantes. William Christopher Handy es considerado como el padre del blues, y existen leyendas como la de Robert Johnson, de quien se decía que había hecho un pacto con el diablo, que lo convertiría en un virtuoso guitarrista. Leyendas como estas han avivado la música de blues a lo largo de la historia. Curiosamente, los primeros blues de la historia consistían en repetir el mismo verso 2 o 3 veces y luego introducir otra línea, y así sucesivamente. Otros historiadores afirman que el origen fue en el delta del Mississippi, al norte de Nueva Orleans, que a su vez también es la cuna del jazz. El jazz es bastante importante en el desarrollo del blues, debido a que durante años son estilos que se han ido influenciando el uno al otro, y todavía al día de hoy se encuentran juntos en varias maneras. Sin embargo, vamos a seguir hablando del blues, que es el tema que nos compete. El blues es un género musical que cuenta con una gran importancia dentro de la historia estadounidense y en general en toda la música, aunque particularmente en la historia afroamericana tiene más importancia aún. Para encontrar los primeros cantantes de este vasto y bello género, nos tenemos que remontar a las plantaciones del sur del siglo XIX, en concreto, a unos esclavos que cantaban mientras trabajaban en los campos de algodón y también las hortalizas. Debido a esta situación, se puede entender un poco mejor el significado triste y melancólico de la propia música, que con el paso del tiempo fue evolucionando en lo que hoy conocemos como blues. Evolución del blues. Como todos los géneros musicales, este ha ido evolucionando con el paso del tiempo desde sus orígenes. De esta forma, no estamos hablando solo de nuevos estilos musicales que han surgido a través del mismo, sino de cómo este propio género ha ido cambiando a lo largo de los años, dependiendo de la época en la que se encontraba y de las circunstancias de la misma.
En primer lugar, la primera evolución importante que tuvo lugar en el blues fue su paso de los campos a las ciudades. En estas ciudades siguió creciendo y pasó desde unas primeras interpretaciones en los bares de forma informal hacia los teatros, convirtiéndose en un gran género musical de entretenimiento. Conforme se iba siendo más popular, empezaron a darse las primeras grabaciones y con ello la primera propagación del género por todo el continente. Después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial y durante los años 50, muchos afroamericanos se trasladaron a ciudades del norte de los Estados Unidos, arrastrando con ellos la cultura del blues y fusionándola con otros géneros, creando por ejemplo el blues eléctrico, que utilizaba guitarras eléctricas, bajos, baterías y armónicas, teniendo una gran influencia en Chicago. Fue durante estos años 50 cuando empezaba a alcanzar importantes cuotas de popularidad, ya que gracias también a este nuevo género, conocido como blues eléctrico, era más fácil llegar a la gente que no buscaba una música tan melancólica y quería algo más alegre. Años 60, 70 y 80. Ya en los años 70, formaba parte de la cultura musical estadounidense. Cada vez había más artistas que dedicaban su carrera a este género y su influencia empezaba a propagarse por todo el mundo. En donde en otros países como el Reino Unido era frecuente la creación de nuevas bandas de músicos que trataban de imitar con sus estilos algunas de las leyendas del blues estadounidense. Durante estos años, la música que se llevó a cabo por los derechos civiles y la libertad de expresión ayudó en Estados Unidos a resurgir el interés por las raíces de su propia música y sobre todo por los inicios de la música afroamericana. De esta forma, grandes festivales como Newport Folk Festival consiguieron acercarlo a un nuevo público, convirtiéndolo todavía en aún más popular. Durante estos últimos años, nuevas variantes como el blues británico han servido para llegar a aún más gente y hacer del blues un género mucho más famoso. Para no pasar por alto ningún hit importante o acontecimiento histórico, a continuación te haré un breve resumen de la historia del blues en forma cronológica o línea temporal. Antigüedad. Los procedentes del blues se encuentran en los países del entorno del Sahel y en los del Golfo de Guinea, desde donde los esclavos lo llevaron a Estados Unidos. Finales del siglo XIX, formas primitivas del blues en Estados Unidos. Estas primeras formas se podría considerar que fueron los cantos espirituales, que también se le conoce como gospel, de los campos de algodón del delta de Mississippi. Año 1900. Los primeros cantantes de blues se acompañaban de una guitarra o de una armónica. Destacan solistas como Blind Lemon Jefferson y Huddie Ledbetter, alias Lead Belly, quien, con su guitarra de 12 cuerdas, influyó en el jazz y también en la música popular, y acabó en prisión por acabar con la vida de una persona. Pero eso es otro tema. Año 1912. Se publican 3 partituras que aceleran el desarrollo del blues, entre ellas la popular y definitiva Memphis Blues de W.C. Handy. Entre los años 1920 y 1930, el blues urbano evoluciona de la mano de Maria Rennie y Bessie Smith, la emperatriz del blues, que grabó con los mejores músicos de jazz, como Louis Armstrong. También surgió el famoso guitarrista Robert Johnson, que se dio a conocer por su popular Pacto con el Diablo, así como por su gran canción que aumentó su leyenda, Me and the Devil. En la década de 1940, los cantantes de blues más conocidos como T-Bone Walker y Louis Jordan actúan con las grandes orquestas del momento. Y la guitarra, el contrabajo, la batería, el sax y el órgano en ocasiones se unen a complementar algunas canciones de este género. Año 1960. Es la década de B.B. King y Ray Charles, que se convertirán en los maestros del blues hasta nuestros días. Músicos más importantes y populares del blues: Robert Johnson, Willie Dixon, Albert King, Magic Sam, que se los recomiendo bastante, Buddy Guy, Eric Clapton, Muddy Waters, Steve Ray Vaughan, Baby King, entre muchos otros. Con este brevísimo resumen de la historia del blues, empezaremos esta pequeña serie de videos que se compondrá de 3 partes: la historia del blues, la historia del rock y la historia del metal. Espero que les haya gustado mi trabajo. Si es así, me ayudarían bastante dejándome un like, poniendo su opinión o algún dato interesante que haya pasado por alto en este video y suscríbanse al canal, ya que es totalmente gratis. Larga vida para todos y recuerden, ¡Let's rock!